Muchachos, y bienvenido el Padre Luis Toro y todo su equipo que nos acompaña aquí en el Seminario Mayor Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo. Hoy tenemos la dicha, por gracia de Dios, de contar con la presencia de este apóstol del Señor que nos acompaña en este día, hoy 2 de junio, el día que celebramos los 125 años de Venezuela consagrada al Santísimo Sacramento del altar. Tenemos esta dicha de tener al Padre acá, que quizás algunos teníamos el deseo de conocerlo y compartir también esas enseñanzas, y nos ha sucedido como el Salmo 126. Dios los da a sus amigos mientras duermen. Entonces, mientras nosotros dormíamos, ya el Señor tenía planificado esta visita del Padre Luis Toro también para que en este semillero, que es el seminario, se riegue también ese deseo y ese amor, para que ustedes, muchachos, estén atentos y que la palabra de Dios se siga regando y esparciendo por el mundo entero, donde ustedes van a llegar como instrumento del Señor. Solo Dios sabe dónde, y aquí estamos para servirle. Gracias, Padre, por aceptar la invitación y una alegría que esté con nosotros. Gracias, Padre. Dios le pague. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Tomemos conciencia que Dios existe a pesar de que no lo vemos, y está aquí como lo ha prometido en su palabra. Donde hayan dos o más, allí estaré yo en medio de ellos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por esta bella oportunidad que nos brinda de compartir tu palabra. Queremos ser como el profeta, aquellos dispuestos a escuchar tu palabra. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Espíritu Santo de Dios, sopla de los 4 puntos cardinales y ven a obrar en nuestra mente y en nuestro corazón, para que la semilla del reino crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos. Los que van a ayudar a leer se pueden sentar aquí. Aquí al lado. Van a traer una sillita y sentarse. Queridos hermanos, es para mí una inmensa alegría poder compartir con los seminaristas de cualquier parte del mundo. Hoy, desde Trujillo, para mí es un gran honor. ¿Por qué? Porque están en un seminario semillero, donde la fe de la Iglesia se cultiva para exportar a todas partes del mundo. Les habla, queridos seminaristas, les habla un sacerdote que pasó por ahí donde ustedes están, que también fui seminarista como ustedes, y que por la gloria de Dios hoy soy sacerdote. Pero después de ser sacerdote recorrido el mundo, Dios ha tenido bien, por medio del Papa Francisco. Quizás tiene que bajarle un poquito, ¿verdad? O subirle, ¿no? ¿No escuchan atrás? Por medio del Papa Francisco, yo creo que van a tener que acercarse. Sí, porque hace feedback. Aquí por el centro pueden acercarse. Les decía que gracias a Dios, por medio del Papa Francisco, me ha nombrado misionero de la misericordia y me ha enviado junto con 1000 sacerdotes más hasta los confines de la tierra a llevar el Evangelio y a administrar el sacramento de la confesión de la misericordia. Recorriendo el mundo, me he dado cuenta de algo muy importante,
que la gente tiene sed de Dios, de su palabra. Tal como estaba profetizado, vendrá un tiempo en que la gente tendrá hambre y sed no de pan, sino de la palabra de Dios. Y estamos en ese tiempo. Y me he dado cuenta que es urgente darle de comer. Denle ustedes de comer. Cuando Jesús vio la muchedumbre, denle ustedes de comer. Pero en otra ocasión Jesucristo vio que andaban como ovejas sin pastor. ¿Y qué hizo? Comenzó a enseñarles largamente. Queridos hermanos seminaristas, les cuento que ahora descubro que en la iglesia siempre se le ha dado importancia a la palabra de Dios, pero que nosotros no lo hemos tomado en serio. Y somos ministros de la palabra. Para eso ustedes están estudiando. Ustedes estudian filosofía para agarrarle amor a la sabiduría, para conocer al hombre, y después estudian teología, el estudio de Dios, para conocer a Dios. La filosofía y el conocimiento del hombre y de la ciencia y de la sabiduría humana, bueno, está en esos libros. Pero luego viene 4 años de teología, que es el estudio de Dios. ¿Y dónde van a estudiar ustedes a Dios? De lógica irrazonable, en las Sagradas Escrituras. No hay otra opción, no hay otra opción. Es en la Sagrada Escritura donde van a estudiar a Dios. Porque la teología es el estudio de Dios. Con razón decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, que es Dios. Conocer las Escrituras es conocer a Cristo, que es Dios. Y en el seminario la iglesia nos permite primero estudiar la filosofía para amar el conocimiento, el saber, para conocer al hombre y estar con una mente amplia para llegar al estudio de Dios. Pero en realidad lo que más le importa a la iglesia es el estudio de Dios. ¿Y para qué vamos a estudiar a Dios? Para darlo a conocer a los demás. Y eso se logra en las Sagradas Escrituras. Pero a veces en el seminario hay muchas cosas que hacer que no nos queda tiempo para estudiar la Sagrada Escritura. Yo lo digo por mi parte, yo estudié también en el seminario y en el seminario teníamos muchas cosas que hacer y no había un horario, al menos cuando yo estudiaba, donde decía de tal hora a tal hora, estudio de la Biblia o orar con la Biblia. Existía así el tiempo de oración, de meditación, y en la meditación llevaban cualquier libro a estudiar de la materia que tenían los muchachos. Otros se quedaban dormidos. No sé si todavía existe ese mal, pero esa es una enfermedad en el seminario. Y no estudiaban las Sagradas Escrituras. Y no había opción. Había opción para estudiar cuántos libros tiene la Biblia, había opción de que, a ver en qué tiempo se escribió, todo eso. Eso sí, no. Pero el comenzar a gustar la palabra del Señor, no. Yo voy a comenzar cuando Jesucristo, creo que conocen quién es Jesucristo, nuestro Señor, ¿verdad? En Mateo capítulo 4, versículo 4, dijo, y si Él es Dios, no puede fallar, dijo algo que debe ser la máxima del seminarista, del sacerdote, del obispo, del hombre entregado a Dios, del cristiano. Esa debe ser la máxima. Jesucristo lo dijo, y si Él lo dijo, no puede fallar. A ver, acérquese para acá el que va a leer. Mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Quién no es capaz de entender este pasaje de las Escrituras? ¿Quién no es capaz de entenderlo? Y no se trata de entenderlo, porque lo entiende hasta un niño. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se trata de creerlo. Lo entendemos todos. Aquí está claro, Jesús dijo que la gente vivía solamente de pan, pero que nosotros íbamos a vivir. ¿Y sabe qué significa vivir?
comparándolo con el pan, a alimentarnos. El pan es el alimento. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesucristo dice que el alimento del ser humano, del cristiano, del creyente, es la palabra de Dios. Usted puede decirme, Padre, pero el alimento es la Eucaristía. Pero sin la palabra de Dios, ¿qué es la Eucaristía? Una obra de teatro horrible. Porque lo que nos hace creer a nosotros que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿qué es? La palabra de Dios. Y lo que hace que la Eucaristía efectivamente se realice y haya la transustanciación son las mismas palabras de Jesucristo. Ustedes no se dan cuenta que el sacerdote en la misa todo el tiempo está así, muy elegante, muy cacherudo, muy así, pero hay un momento en que se doblega. Y es en el momento en que pronuncia, y en la rúbrica dice, el sacerdote inclina la cabeza. Es cuando dice Jesús en la última cena, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, y ahí tiene que inclinarse porque lo que él va a pronunciar son las palabras exactas de nuestro Señor Jesucristo, y se doblega. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y esas palabras de Jesucristo tienen el poder de que en ese pan y en ese vino, Cristo esté plenamente tal y como Él lo dijo en la última cena. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Y quién hace esa realidad? Las palabras de Cristo. Por eso el sacerdote se inclina ante el misterio del poder de la palabra de Dios. Y no podemos nosotros vivir la Eucaristía, gustar la Eucaristía sin la palabra de Dios. Ciertamente que la Eucaristía es el alimento espiritual porque comemos al mismo Dios, pero para poder comer el mismo Dios debemos creer en la palabra de Dios, porque si no, vamos a comer lo que dicen los evangélicos, una galletica, una olea. Pero gracias a la palabra, esa palabra que tiene poder, de la cual Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto debería obligar moralmente, espiritualmente, a todos los seminarios, a que los seminaristas gusten y saboreen la palabra de Dios. Hay algo que se llama lección divina, creo que aquí lo hace. La lección divina, ¿qué es? Hacerle caso a Jesús, que dijo, los seminaristas no deben vivir solo de pan, deben vivir de la palabra, de lo que dice la iglesia. Obligatoriamente es necesario en las parroquias, en los seminarios, en la vida cristiana, la lección divina. ¿Para qué? Para que se cumpla la petición, y no solamente la petición, la enseñanza de Jesús, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se lo dice un sacerdote que ha caminado el mundo y ha tenido que recorrer. Lo único que a mí me mantiene en pie son dos cosas. Si yo hoy soy sacerdote y he superado los obstáculos que se me han enfrentado en la vida, que no han sido fáciles, han sido difíciles de todos los campos, gracias a dos cosas, la oración y la palabra de Dios. Ya, no hablemos más. Y lo he comprobado, he hecho la prueba. A propósito he abandonado la oración, a propósito he abandonado la lectura de la palabra de Dios, y yo mismo he detectado que no valgo ni medio, que no sirvo para nada. Y ustedes tienen que aprender por su propia cuenta a detectar eso, que no solo de pan vive el hombre. Y si Jesús dice no solo de pan vive el hombre, el pan, el alimento tiene que ser desayuno, almuerzo y cena. O sea que no puede haber un día que falte. Desayuno, almuerzo y cena. ¿Y qué es la lección divina? Asegurarse que el futuro sacerdote, en medio de los problemas y dificultades, en medio de los trabajos, tenga un momento donde se alimente directamente con Dios. Y el seminario tiene que asegurarle al seminarista alimentarse desde aquí para cuando sea sacerdote se alimente solo en la comunidad que esté. Porque allá no va a tener formadores, allá no va a tener el obispo que está pendiente, allá será usted solo. Y le decía ahorita a los propedéuticos
que si algo tiene que aprender uno en el seminario es que la vida espiritual es personal. Ciertamente en el seminario hay oración comunitaria, ciertamente que hay momentos de leer la palabra de Dios comunitariamente, pero eso es como aquello que dice, ¿y para dónde va Vicente? Para allá, para donde va la gente. Eso es bulto, eso es apariencia. ¿Saben dónde está la realidad del encuentro personal? Cuando su oración es personal, cuando la lectura de la palabra de Dios es personal. Hablaba con el padre, me dice que aquí los martes dan la oportunidad de que hagan la oración personal para que se evalúen y puedan ver si cuando sacerdotes van a orar o no van a orar. Y si el martes usted dice, yo no oro, porque no es comunitario, cuando usted sea sacerdote, usted va a decir, yo ya soy sacerdote. Y no va a orar. Y no va a leer la Biblia. ¿Y sabe cómo será? De dos maneras. Uno, como un pitillo. ¿Sabe cómo un pitillo? Por dentro, hueco, vacío. Y que hay sacerdotes así. Segundo, sin oración y sin la palabra de Dios, ¿sabe cómo será ese sacerdote? Sin la sa. Sin la sa. Ese sacerdote será sin la sa. Le quedará puro cerdote. Sin la oración y sin la palabra será, y me da risa porque vi un seminarista decir cerdote. No, yo vi a alguien que hizo así, bueno, no digo nada por usted, pero fíjate, o sea, que estaremos engordando, dice Santiago, para la matanza. Queridos hermanos, esta es la experiencia. Y les puedo asegurar que ustedes sin oración y sin la palabra de Dios no son nada. Nada. Vacíos, huecos. No tendrá sentido. Y ustedes que serán la luz del mundo y la sal de la tierra, dice Jesús, perdieron el sabor. ¿Y con qué se les salará? ¿Con qué se les salará? Significa a un cura, ¿quién lo va a enseñar? Después que sea cura, ¿qué cuento? Ya estoy graduado en el seminario, ya soy teólogo, ya estudié todo, yo no tengo nada que aprender. Si esos son los de cuarto año de teología y los de tercero, que ya creen que no saben, no, los de aquí no, de otros seminarios, que ya creen que lo saben todo y que no tienen nada que aprender, ¿cómo será cuando cura? Y no hablemos de los obispos, porque no nos toca a nosotros hablar de ellos. Pero hay un fracaso en la iglesia, en los sacerdotes, que no escuchan la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No solo de pan viven los seminaristas, no solo de pan vive el sacerdote, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Asegúrense la lección divina y ustedes beberán de la fuente todos los días. Como dice el salmista, serán como un árbol frondoso a la orilla de la sequía. Estará siempre verde y dará fruto a su debido tiempo. Eso no es mentira, eso es verdad. El que no escucha la palabra de Dios, que no lee la palabra de Dios, será como paja seca que se la lleva el viento. Eso no falla, eso es verdad, lo hemos comprobado. De todas maneras, en mi experiencia sacerdotal, yo se lo puedo contar a ustedes. Y a lo mejor algunos de ustedes ven los videos y ve cómo la gente va. Ayer era lunes y vieron la cantidad de gente que fue. 3 de la tarde. Y la gente fue. Y se estaba ahí y se estuvo todo 3, 4 horas. Y después la misa. Que algunos quedaron para la misa. Así en todas partes del mundo donde voy. ¿Por qué, muchachos? Porque la gente tiene sed y hambre de la palabra de Dios. Y si ustedes no se preparan con la lección divina y la lectura de la palabra de Dios y en la oración,
ustedes no calmarán la sed y hambre de la gente. Ustedes mismos cuando ven los videos, los que ven los videos, sienten que algo pasa en su vida. Hay algo que llena, hay algo que emociona, hay algo que como que despierta por dentro el espíritu y lo fortalece, la palabra de Dios. Se lo voy a mostrar con la Biblia para que ustedes no digan que es mentira mía. Desde el comienzo, en Génesis capítulo 1, versículo 3, versículo 6, versículo 9, versículo 24. Voy a leer solamente eso. Usted puede leer todo el Génesis 1, pero yo me limito a estos para mostrarles a ustedes la importancia de la palabra del Señor. A ver, el otro, uno y uno. A ver, uno lee un versículo, el 3, usted el 6 y este 6. Va. Escuchen, ustedes ya saben cómo es la cosa, ¿no? El Génesis, ¿qué es? Cuando Dios creó al mundo. Y lo que yo quiero que usted, mire, yo hoy me traje una lupa. Oye, yo le voy a hablar a los señores seminaristas, ¿me entienden? Y no puedo usar esta lupita, porque esta lupita es para la gente. Esta es para ustedes, para que lo vean mejor que cualquier persona. Porque ustedes son filólogos y ustedes son teólogos, ¿me entienden? Lo pueden ver mejor. Y por eso esta lupa. ¿Ustedes qué quiero que miren con esta lupa? Yo quiero que miren el poder de la palabra de Dios, que ustedes y yo no hemos valorado, pero que desde el comienzo fue así. Escúchenlo. ¿Cómo fue? La creación del mundo, ¿cómo fue? El 3. Dijo, No, si quiere, comiéncelo del 1 para ver qué había. en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión. ¿Cómo estamos en el mundo de hoy? Caos y confusión. Y en el principio existía el caos y la confusión. ¿Y cómo fue que Dios creó el mundo en medio de ese caos y confusión? Ahora sí el versículo 3. Dijo Dios. Atención. ¿Otra vez? Dijo Dios. ¿Captan qué es su palabra? A través de su palabra, ¿lo captan? Otra vez. Dijo Dios. Pronunció su palabra. Dijo Dios. Haya luz, y hubo luz. ¿Captaron? ¿Captan cómo se cumple la palabra? Dijo Dios, haya luz, y hubo luz, punto. ¡Qué bárbaro! ¡Qué poder de la palabra! Versículo 6. Ahora usted prepara el 9. Dijo Dios, haya un firmamento por en medio de las aguas, que las aparte unas de otras. E hizo Dios el firmamento, apartó las aguas de por debajo del firmamento, de las aguas de por encima del firmamento, y así fue. Dijo Dios, ¿qué dijo? Que hubiese un firmamento. Y apartó las aguas del firmamento. Y así fue, con su palabra. Versículo 9. Usted el 24. Dijo Dios. Su palabra. Yo quiero que vean es la palabra. Dios no movió un dedo, Dios no... Con su palabra. Dijo Dios. Acumúlense las aguas por debajo del firmamento en un solo conjunto y déjese ver lo seco, y así fue. Listo. Aquí no, pero Señor, no. Lo que Él dice y punto, se cumple. ¿No lo captan? Esa es la palabra que ustedes tienen. Esa es la que deben leer. Esa es la que dijo Jesús, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que la iglesia, por eso la iglesia, cuando usted lee la Biblia, en la misa, usted tiene que decir palabra de Dios y el pueblo tiene que decir, te alabamos, Señor, que significa como tu palabra no hay. Tu palabra tiene poder. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué en la iglesia nos enseña eso? ¿Por tontería? No. Versículo 24. Dijo Dios, Capten que todo lo hizo con su palabra. produzca la tierra animales vivientes, según su especie, bestias, reptiles y alimañas terrestres, según su especie. Y así fue. Listo. Así fue.
Cuando el cristiano ve esto, aprende lo que no nos enseñan a nosotros en el seminario, con el respeto de los formadores, pero con la invitación de hacerlo. En el seminario nos enseñan a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, pero no nos enseñan a creer que lo que está en la Biblia se cumple, que la palabra de Dios se cumple. Lo importante no es que ustedes lean la Biblia, lo importante es que la lean, crean en ella, que se cumple, crean en la palabra. Por eso la iglesia cree que Cristo está en la hostia, porque pronuncia las palabras de Cristo y porque Cristo dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y la iglesia dice, si Él dijo, eso es su cuerpo, eso es su cuerpo. Así como se dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Hágase los animales y los animales se hicieron. Hágase todo y así se hizo. La palabra de Dios, lo importante es que usted lo lea, pero no lo lea por leerlo. Tiene que saber que lo lee para saber que lo que está escrito se cumple. O sea, no solamente tenemos que hacer el trabajo de leer la Biblia, sino comenzar a ejercitarme en creer que lo que está ahí es verdad. Aquí entre nosotros, ese es el secreto del éxito que Dios me ha dado en la vida sacerdotal y en la vida espiritual y en la vida de la evangelización. Yo tengo un problema. Yo creo en la palabra de Dios. Y es un problema ante el mundo de hoy, porque el mundo no cree en la palabra. Pero yo sí creo en la palabra. Y por eso Dios me ha bendecido y por eso Dios hace que tanta gente se convierta. Si ustedes vieran cuánta gente se convierte en el mundo, ateos, protestantes, pastores, asesinos, homosexuales, guerrilleros, hasta políticos, que son los más duros, de que se conviertan. ¿Sí? Sacerdotes, obispos, monjas. ¿Qué me lo han dicho? ¿Qué me lo han dicho? ¿Cuántos obispos, Padre, gracias a su video, ha transformado mi vida? ¿Cuántos sacerdotes? ¿Cantidad? ¿Por qué? Porque tengo un problema. Creo en la palabra. Y al creer en la palabra, entonces yo hago lo que tengo que hacer, predico lo que tengo que predicar. Pero ojo, la palabra de Dios, plomo, es bala. Le pongo un ejemplo. Una vez me mandaron a matar con esos colectivos. Y yo estaba predicando. Y Dios me reveló y con la palabra yo comencé a decir, estaban matando a los jóvenes en el Táchira, a plomo. No sé si ustedes acuerdan eso. Y yo me levanté la voz en la misa, papá, esto no es así. Y expliqué con la palabra de Dios. Y ahí estaban unos colectivos que me habían mandado a matar con ellos. Y yo comencé a dale. Cuando terminé me llamaron aparte y me dijeron, padre, somos de los colectivos, los mandaron a echarle plomo a usted. Pero usted nos ganó. Antes de nosotros darle plomo a usted nos disparó balas, no de plomo. Pero la palabra de Dios es bala que atraviesa el corazón. Y gracias a que nos predicó la palabra de Dios, usted no es hombre muerto. Perdónanos, pero veníamos a matarlo. Y usted sabe que esa gente no anda con juegos. La palabra de Dios tiene potencia, pero para que tenga potencia no solamente tengo que creer que es palabra de Dios. Debo orar. Yo comparo, no sé si ustedes conocieron las escopetas. Las escopetas que le ponían taco, le ponían pólvora, le ponían plomo y le metían taco, ¿sí? Bueno, le metían... Y resulta que yo no sabía nada de la escopeta, mi papá dejó la escopeta por ahí, queríamos matar a un animal y agarramos y le metimos la pólvora, le metimos los tacos y no los apretamos ni nada, le metimos los plomos y no lo apretamos ni nada, y cuando vimos al animal le disparamos y el plomo cayó aquí. No tenía fuerza. ¿Qué le faltó? Vaquear. Darle. Ustedes y yo tenemos el plomo que es la palabra de Dios, que para Pablo es la espada de doble filo.
Pero para que ese plomo penetre hasta los tuétanos, se necesita vaquear la oración. Deben ser dos cosas muy unidas. Y si me piden el secreto, la oración y la palabra. Punto. Listo. El poder de la palabra. Yo quiero que ustedes miren la fuerza que tiene la palabra. Ya lo vieron allí en el Génesis. Pero no solamente en el Génesis. Podemos verlo en muchas partes de las Sagradas Escrituras. A ver, ¿recuerdan ustedes San Lucas capítulo 5, versículo 5? ¿Se acuerdan que un día estaban los apóstoles pescando y no habían sacado nada durante la noche? Llegaron cansados a arreglar todo a la barca y ya se iban. Y Jesús les dice, muchachos, ¿han sacado? Nada. Bueno, tiren las redes a la derecha. Pero no hemos pescado nada. ¿Y se acuerdan qué fue lo que dijo Pedro? En tu nombre, por tu palabra, tiraré la red. Vamos a ver cómo dice San Lucas aquí, esa traducción. Jerusalén. 5:5. ¿Y cómo dice la latinoamericana? Simón le respondió, Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero basta que tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron. Basta que tú lo digas. ¿Cómo lo dice la latinoamericana? Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero por tu palabra... ¿Captan algo? Pedro tenía fe en la palabra. Todo le indicaba que era imposible, que no se podía. Pero Pedro creía en la palabra. Por tu palabra. Aquella traducción dice, porque tú lo dices, lo mismo. Dijo Dios, hágase, y se hizo por su palabra. Por tu palabra tiraré las redes. Tiró las redes, ¿se acuerdan? Sacaron tal cantidad que se rompían las redes. ¿Y se acuerda el versículo 10? Ahora el versículo 10. Van a ver qué pasó. Cuando Pedro dice que por tu palabra, ahí estaban los otros apóstoles con Pedro, otros pescadores como él. Y Jesús va a hablar en singular, no va a hablar en plural. Pongan cuidado con Lupita. Y lo mismo les ocurrió a Santiago y a Juan. Santiago y Juan estaban ahí. ¿Lo captan? Ahí estaban Santiago y Juan y otros pescadores. Hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, No a Santiago y a Juan. ¿A quién le dijo? A Simón. ¿Qué le dijo a Simón? ¿Por qué no se lo dijo a Santiago y a Juan? no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué le dijo a Simón? Desde ahora serás pescador de hombres. ¿Por qué no se lo dijo a Santiago y a Juan? Porque Santiago y Juan eran discípulos de Cristo, pero no creían en la palabra. Y Pedro creía en la palabra. Y Pedro dijo, por tu palabra tiraré las redes. Y Jesús dijo, de esta clase de seminaristas es que yo necesito para pescar hombres para Dios. De esta clase de sacerdotes que yo necesito para pescar hombres. No de otras clases de seminaristas o sacerdotes como Santiago y Juan que no creen en la palabra de Dios. Y le dijo a Pedro, ahora yo te digo... ¿cómo es que le dijo a Pedro? ¿Me olvidó? Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué le está diciendo Jesús en castellano? Que solo aquel que crea en la palabra de Dios a ciegas podrá pescar hombres para Dios. Y si usted es seminarista y llega a ser obispo, llega a ser papa y no cree en la palabra de Dios, de todas maneras usted pescará hombres para otra cosa, pero no para Dios. Pero si quiere pescar hombres para Dios, debe creer en la palabra. ¿Se acuerdan que allá en San Juan capítulo 6, versículo, por allá en el 68, cuando los discípulos se fueron y dejaron a Jesús, Jesús le dice a los apóstoles, ustedes también se quieren ir.
¿Se acuerdan qué dijo Pedro? A ver, ¿qué dijo Pedro? Y nosotros creemos y El sabemos. 67 entonces. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? También ustedes quieren marcharse. Ahora vean al Pedro que estaba pescando y que Jesús lo mandó a ser pescador de hombres. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? ¿A qué filósofo? ¿A qué teólogo? Tú tienes palabras de vida eterna. Ah, bárbaro. Ah, bárbaro. Aquí está el secreto, la revelación que Jesús quiere que tú tengamos. Tú tienes palabra. Y tú tienes palabra significa, por tu palabra tiraré las redes. Es que Pedro tenía experiencia por tu palabra. Tú tienes palabra y palabras de vida eterna. El ejercicio que tenemos que hacer seminaristas, y si ustedes me captan la idea hoy, lo sabrán, mañana me darán las gracias cuando yo esté viejito. Padre, gracias por lo que usted nos dijo en un tiempo. Creímos en la palabra de Dios y hemos visto los milagros. Y hemos visto cómo Dios ha hecho maravillas y hemos pescado hombres para Dios. ¿Saben cuál es el fracaso ahorita de la iglesia? Que los curas quieren evangelizar sin la palabra. Que los obispos quieren evangelizar sin la palabra. Incluso, fue una diócesis donde el obispo dijo, vamos a evangelizar. ¿Se acuerdan que había la época de la evangelización, que había una evangelización a nivel mundial? Y dijo el obispo, vamos a ver cómo vamos a evangelizar. Y se paró un sacerdote en la reunión de clero y dijo, propongo, monseñor, que vayamos a evangelizar, pero que no llevemos la Biblia como los evangélicos. Porque la gente cuando lo ve uno con Biblia, ya la gente ya no le tiene ese amor a la Biblia y lo cree que uno es un evangélico. Y la gente entonces ya pone una barrera. Yo propongo, monseñor, que si vamos a evangelizar, que le digamos al pueblo que vamos a evangelizar sin la Biblia. Y que solamente vayamos, lleguemos a la casa y le digamos, buenos días, Dios te ama, hasta luego. Y yo pensé que era echando broma. Y dijo, esa es mi propuesta, monseñor, y se sentó. Y yo decía entre mí, a Petro, le patina el coco, le patina el coco, le patina. Un cura diciendo eso, la palabra. ¿Ustedes recuerdan a aquel hombre centurión de Mateo capítulo 8, versículo 5? Aquel hombre centurión que le dijo a Jesús, yo quiero, Señor, que cure a mi siervo. Y Jesús le dijo, voy a curarlo. ¿Y que acuerdan qué le dijo el centurión? No, Señor. No soy digno de que entre en mi casa. Listo. Y nosotros lo repetimos en la misa, ¿no? No se les olvide. No se les olvide. No soy digno de que entres en mi casa. Di una palabra. Y ya mi siervo quedará. Vamos a escuchar cómo dice. Jesús le contestó, yo iré a curarle. Replicó el centurión, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra. Seminarista, basta, ya basta, basta, basta. La palabra de Dios basta y sobra, basta y sobra, basta y sobra. Cuando yo descubrí eso, yo me salí del seminario. ¿Sabe por qué me salí del seminario? Porque me volví loco por la palabra. Seguro que sí, me volví loco. Y fui y le dije a mis formadores, quiero estudiar la Biblia. Regálenme un año de, sabático, un año de, ¿cómo? De pastoral. Regálenme un año de pastoral. Yo me faltaba medio año por terminarme, ya estaba en cuarto año de teología. Regálenme un año, yo quiero leer la Biblia, yo quiero gustar la palabra de Dios. Dijo, ¿y qué está haciendo en el seminario? Le dije, estudiando geología y teología. Pero la palabra de Dios no. Y yo quiero empaparme de ella, yo quiero hacerla mía, yo quiero darla a conocer a los demás, yo quiero defender mi fe y conocer mi fe. No, usted está loco, usted es lo que está enamorado. Le dije, no, si tú eres enamorado me voy y ya, listo. Es que yo quiero estudiar la palabra de Dios. Me dijo el rector, hágame por escrito dónde va a estar durante el año. Día a día, hora tras hora, minuto a minuto. Tarea, ¿no?
Y duré un tiempo haciéndolo. ¿Qué iba a hacer durante el año? Se lo presenté y dijo, le llevó tiempo, ¿no? Sí, está bueno el trabajo, pero ahora no le doy permiso para que se vaya. Y le dije, pues ahora no le pido permiso, ahora le informo que me voy. Que si se va no lo dejo entrar más en el seminario. Yo dije en mí, si fuera Dios le creería, pero como no es Dios no le creo. Y agarré la maleta y me fui. Le dijo a todos los formadores que no me hablaran de eso, ni él me hablaba. Yo lo saludaba, le decía bendición y no me contestaba. Ni la bendición siquiera, curioso. Y los formadores, y de paso uno de los formadores lo mandaron para mi parroquia, para donde yo vivía, y eso hablaba mal de mí porque me había salido que yo era un traidor a la patria, que digo, al seminario, porque me había salido a la iglesia, porque bueno, y resulta, bueno, así pasó, y el hombre me echaba cuchillo todo el tiempo. Pero yo agarré y me puse a leer las Sagradas Escrituras todos los días. Y les doy un dato, cómo aprendí yo las citas bíblicas. Agarraba el tema que más me gustaba, el que más me gustara. A mí me gustaba más el de la Virgen María. Y agarré el tema de la Virgen María y me fui aprendiendo una cita por día, una cita. Y agarraba un papelito y colocaba dónde lo decía y por el otro lado qué decía. Y lo cargaba en el bolsillo. ¿Y dónde iba? Todo el día. ¿Qué cita me estoy aprendiendo hoy? Mateo 27, 56. ¿Qué dice? Que allá al pie de la cruz estaba María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y la tenía yo grabando todo el día. Al otro día me aprendí otra cita. Juan 19, 25. Al pie de la cruz estaba su madre, la hermana de su madre, y María la de Cleofás. Y Jesús, viendo a su madre, le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Le dije a Juan, ahí tienes a tu madre. Y lo anotaba y me lo estudiaba. Una sola por día. Claro, yo tenía afán de aprender y quería aprendérmela todas de una vez. Pero yo decía, deténganse. Porque si me voy con cuidado, al año sabré 365 citas. Entonces me la quiero aprender de una por una. Pero yo leía la Biblia también. O sea, la leía para alimentarme, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así me fui aprendiendo una cita. Y me fui, y como no, ya cuando tenía varios, yo dije, pero me iba al potrero, por allá por la montaña, al otro lado del río, y las vacas, que eran vacas de ordeño, eran muy curiosas, y llegaban las vacas a ver si le llevaban sal. Y yo les decía, ustedes son evangélicas. A ver, y a cada una le tiraba una cita, tome. Y así todos los días. Iba estudiando la de ayer, la de hoy, la de antier, la de ayer y la de hoy, y así la iba repasando. Se me olvidaba y volvía otra vez, y seguía. Me aprendí un tema. Después que me aprendí un tema, voy con el segundo tema. Y repasaba la otra. Y repasaba. Y así poco a poco. Y cuando llegó el día de ir al seminario, semanas antes, votaron al rector. El que había dicho que no me recibía ni por nada. Y yo dije, si eres Dios, no me recibe. Pero como no es Dios, no le creo. Lo votaron. Pusieron a otro. Y el que pusieron era amigo mío. Y me contaron, ¿saben que sacaron al rector? No puede ser. Sí, no sé, un problema allí, lo sacaron. No puede ser. Sí, y pusieron de rector a Julano. Yo dije, ese es amigo mío. Agarré, me fui y llegué y le dije, ¿verdad que usted lo hicieron rector? Dijo, sí. ¿Por qué? Le dije, porque quiero volver al seminario. Me dijo, ay, Toro, mucho lo quiero, pero el rector saliente me dijo que por nada del mundo lo podía recibir. En ningún seminario de Venezuela y del mundo. Y dije, pero usted se va a poner con esa tontería. ¿Acaso usted no me conoce a mí? ¿Acaso usted no sabe por qué yo me fui del seminario? Usted lo sabe. Sí, yo lo sé. Todos lo sabemos. Pero el rector, usted sabe, no, vamos a echar cuchillo entre nosotros mismos. ¿Cómo es el que dicen? Entre los bomberos no se pisan la manguera. Yo le dije, ¿y entonces qué vamos a hacer? Dijo, la única manera es que vaya y hable con el padre Fajardo, que era el viejito allá el doctor de allá, el papá de todos los sacerdotes, porque le he dado clase a todo el mundo. Si él lo deja entrar,
pues que me lo mande por escrito. Y yo llegué, toqué la puerta y él era muy serio. Adelante. Cuando me dijo, el toro, yo sabía que el toro volvería. ¿Qué quiere, toro? Dije, pues yo quiero entrar al seminario. Y dije, ¿qué pasa? Pues el rector no me da permiso. ¿Qué? No, que el rector no me da permiso si usted no me da la firma. ¿Dónde quiere que le firme? ¿Dónde? ¿Dónde quiere que le firme? Ojalá y todos fueran como el toro. Me firmó, le llevé la firma. ¿Le firmó Fajardo? Sí. Pues quédese. Me quedé y me ordené. Y a los pocos días hubo reunión de clero. Y el rector se había ido 2 años, bueno, pocos días no, después de ordenado. Ya yo fui al seminario y todo. Y el rector no fue al seminario, por 2 años no fue reunión de clero, bravo con el obispo. A los 2 años fue la reunión de clero. Yo ya era cura. Y yo iba para el seminario, a la reunión de clero, y él ya había llegado y salió a la bodega a comprar algunas cosas. Y cuando vio que yo iba, paró el carro y dijo, ¿qué hace por aquí, toro? Usted sabe que nunca lo vamos a recibir en el seminario por nada del mundo, por encima de mi cadáver. Y le dije, ay padre, ya se equivocó, ya soy cura igual que usted. Arrancó ese carro furioso y se fue. Después nos hicimos amigos, grandes amigos. Éramos grandes amigos, pero por una tontería, porque no quería. Pero queridos hermanos, así fue que yo comencé a estudiar la Sagrada Escritura. Personal. Por eso yo les aseguro a ustedes que si ustedes no se toman la vida espiritual personal, la lectura de la Biblia personal, la oración personal, ustedes fracasarán. Es como si, se lo puedo explicar, Jesús lo comparó con el alimento, yo lo comparo con el alimento, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pregunto, ¿el rector puede comer por usted? ¿El director espiritual puede beber por usted? ¿Su mamá, su papá puede dormir por usted? Son cosas personales. La amistad con Dios, la teología, teo Dios, logía el estudio, el tratado. El estudio de Dios, eso es personal. Y por eso el Papa ha repetido que el seminarista y el sacerdote tienen que tener un encuentro personal con Cristo. Esto no lo van a evaluar en el seminario. A ustedes no lo van a premiar por eso. A ustedes no lo van a felicitar por eso. Nadie, porque si alguien le felicita y alguien lo premia, se pierden los aplausos de Dios. Eso tienen que hacerlo solo y únicamente solo por amor a Dios. Al punto de llegar a creer en la palabra de Dios a ciegas. Solo di una palabra tuya y mi siervo quedará sano. ¿Y saben qué pasó? El hombre, ¿por qué le dijo eso al Señor? Escuche, ¿por qué le dijo eso? ¿A dónde íbamos? ¿Usted se acuerda dónde íbamos? Mateo capítulo 8, versículo 5, pero ya vamos como en el 7 por allí. Mateo capítulo 8, versículo 5, ¿no? ¿Como el 8 o 7? 9. Porque también yo, que soy un subalterno. Escuchen cómo la Biblia nos abre el entendimiento fácil. Yo soy un subalterno. Tengo soldados a mis órdenes, y digo a este, vete, y va. ¿Captan cómo está hablando del poder de la palabra? Vete y va. Y a otro, ven y viene. ¿Captan lo que Dios nos está diciendo? Ven y viene. O sea, el soldado no se preocupa de otra cosa, sino escuchar la palabra y obedecer la palabra y punto. Listo. Haga lo que dice y más nada. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. La palabra es obedecida. En el campo humano, en el nivel militar, haz esto y lo hace. Y por eso yo creo en tu palabra. No hay necesidad que entres a mi casa. Solo di una palabra y lo que tú digas, así es, punto, he dicho, caso cerrado, no se hable más. Y cuando Jesús escuchó a ese hombre, escuchen lo que dijo. Siga. Al oír esto, Lupita, no, Lupota.
Jesús quedó admirado. Jesús quedó admirado porque no es algo común, es algo de admirar. Jesús admira al seminarista que cree en la palabra. Jesús admira al sacerdote que cree en la palabra. Jesús admira al obispo que cree en la palabra. Jesús admira al laico que cree en la palabra. Jesús admirado. Y dijo a los que le seguían: os aseguro que en Israel, No corra mucho. os aseguro Os aseguro que en Israel que en Israel, el pueblo de la fe, hijo de Abraham, hijo de la fe, no he encontrado en nadie una fe tan grande. ¡qué bárbaro! Pero qué bárbaro. Le aseguro que ningún seminarista tendrá una fe tan grande como aquel seminarista que cree en la palabra de Dios a ciega. Ahora, yo le puedo decir que Dios me ha dado sorpresa a mí a través de la palabra. Creer en la palabra. La última sorpresa que me está dando con mi padre. Los doctores apostaron que mi padre moría. Si lo operamos, muere. Y si no lo operamos, muere. ¿Para qué operarlo? Y yo dije, yo creo en Dios. Y le dije, mi hermano, se opera. Operamos. Y me tiré de rodillas toda la noche en vigilia. Tú dijiste que pidiera y se le daría. Que lo que pidiera con fe lo concedería. Y estaba en Colombia, yo no estaba en Venezuela, estaba en otro país. Si lo necesita, lléveselo. Pero si le quiere dar una lección al pueblo y quiere escuchar mi súplica y sanarlo, tú lo puedes hacer. Solo una palabra tuya bastará para que mi padre se sane. Lo operaron y salieron los doctores. Aguantó la operación, pero de aquí no se levanta. Y le dije, esos son los tontos de los doctores que no saben quién eres tú. Yo creo en tu palabra. Si tú quieres, lo puedes sanar. Y cuando ellos apostaban que ya no podía, yo llegué y mi padre abrió los ojos, me vio y volvió y cerró los ojos. Y yo dije, una gran señal. Todo el tiempo los doctores decían, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Ahorita ya mi padre está caminando con unas andaderas por ahí y comenzó a comer, comenzó a hablar y los doctores dicen, no hay explicación, no hay explicación, no es un milagro, sí hay explicación, el poder de la palabra. Miles de cosas. Digo a uno, ven y viene, y digo a otro, va y va. Y se cumple, es la palabra. Pero a nosotros no nos enseñaron a creer en el poder de la palabra. A creer que por su palabra tiraré las redes. Di una palabra, se cumplirá. ¿Ustedes no recuerdan de la Virgen María? De Lucas 1:38. ¿Por qué la iglesia admira tanto a la Virgen María y la pone como ejemplo para nosotros? ¿Qué fue lo que dijo la Virgen María que quedó tan claro en la mente y el corazón de los cristianos? Lucas 1:38 y Juan 2, por ahí como en el 5 o 4. Lucas 1:38 usted, y usted Juan 2, por ahí como en el 5. A ver, con la lupa grande. Dijo María, he aquí la esclava del Señor. He aquí la esclava del Señor. Atención. Hágase en mí según tu palabra. ¡Bárbaro! Una mujer de fe. Aquí está la esclava del Señor. ¿Cómo lo sé? Porque estoy dispuesta a hacer lo que diga su palabra. Esos son los sacerdotes esclavos del Señor, seminaritas esclavos del Señor. Los que están esclavizados a su palabra. Lo que diga la palabra, así es y punto. No lo someto a juicio. Ya puede decir el teólogo fulano de tal, a mí qué me importa, ese no es Dios. Ya lo puede decir el filósofo fulano de tal, a mí qué me importa, él no es Dios. Lo que diga su palabra. ¿Y saben qué, hermanos, queridos seminaristas? ¿Sabe cuál es la dicha de ser seminarista, de estar en la Iglesia Católica? Que todo lo que la Santa Madre Iglesia Católica nos enseña en su doctrina está en la palabra.
Cuando yo comencé a leer las Sagradas Escrituras, yo quería saber si lo que la Iglesia Católica nos enseñaba estaba en la Biblia. Por eso me comí la palabra de Dios. En el seminario me la leí 6 veces. Y después no he parado de leerla. Sigo leyéndola. ¿Saben por qué? Porque yo tenía el afán de descubrir si lo que la Iglesia Católica decía estaba en la Biblia. ¿Y sabe cuál es la sorpresa? Que todavía no he encontrado algo que la Iglesia Católica nos enseñe como doctrina y que no esté en la palabra. Es una riqueza. Es una bellezura. ¡Qué bárbaro! ¿Y sabe qué descubrí? Que todo lo que los protestantes dicen no está en la Biblia. Y por eso yo me afano en mostrarle al pueblo, al mundo, que son unos falsos. Yo tuve la dicha de tener unos profesores ateos, aunque se llamaban cristianos, católicos. Y tuve incluso unos sacerdotes que eran de la teología de la liberación. Que yo no sé qué era la teología de la liberación, pero suena bonito. Pero decían que eso era mentira, que Cristo estaba en la hostia, que eso era un mero símbolo. Que la confesión era un cuento, que no hay que confesarse con Dios. Que hay que ser directamente con Él, no con un sacerdote, sino directamente. O sea, eran protestantes en la iglesia. Y uno de ellos puso un reto. Y dijo, el seminarista que me coloque otra cosa que no sea lo que yo he dicho, no pasa la materia. Y nos daba sacramentos. Y esa era la enseñanza que nos daba. Y yo ya estaba leyendo la Biblia. Y llegó el hombre y en el examen final yo coloqué, según el sacerdote que es un mortal igual que yo, y que se lo van a comer los gusanos el día que se muera igual que yo, Jesucristo no está en la hostia. La hostia es un mero símbolo. Pero según Jesucristo, que es Dios, en Lucas 22, 19, dice que es su cuerpo y es su sangre. Y yo le creo a Él y no a un hombre. Según mi profesor, que es un hombre mortal igual que yo, no aparece en la Biblia donde Dios le dio el poder a los hombres para perdonar pecados. Y que no hay que confesarse con un hombre. Pero según la palabra de Dios, de mi Señor en quien yo creo, Juan 20, 22, 23, sopló sobre ellos y le dio recién el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Y cuando el hombre revisó el examen, se moría de rabia. Pero no me pudo raspar. Porque le coloqué lo que él quería, lo que él había enseñado. Pero al lado le coloqué lo que decía la Biblia. Y los amos decían, toro lo van a raspar. Le dije que me raspe. Y si me tengo que ir del seminario, me voy. Pero me voy por creer en la palabra. Necesitamos creer en la palabra. Pero después me di cuenta que era necesario que estuviera ese sacerdote para que yo aprendiera a creer en la palabra y no en los curas. Porque nos vamos a encontrar curas que no creen en la palabra, que no creen en Dios. Obispos no van a Alemania o no han escuchado ustedes nada. Ustedes revisen, indaguen. ¿Por qué estos obispos de Alemania están en contra de la iglesia, en contra de la doctrina de la iglesia, en contra de la Biblia? Indaguen. Porque nunca se alimentaron de la palabra de Dios, sino alimentaron de puro pan. Pasaron por el seminario, estudiaron filosofía y teología, pero no estudiaron la palabra. Queridos seminaristas, la filosofía sin Biblia no sirve para nada. La teología sin Biblia no sirve para nada. Así sea la teología del teólogo más grande que ustedes tengan en lo alto. Eso no sirve para nada, eso es basura. Toda teología sirve con tal y esté sustentada en las Sagradas Escrituras. Y la teología la columna vertebral es la Biblia, lo demás es añadidura. Y la teología nos ayuda, porque fue lo que pensó Julano de tal sobre las Sagradas Escrituras, fue lo que pensó, perfecto, eso nos ayuda, pero debe ser el centro la palabra de Dios. Y si no, apague y vamos que hemos perdido el tiempo. Y se lo digo con experiencia. Se lo digo con experiencia. Fui a Estados Unidos, me enfermé en Estados Unidos
y no podía trabajar. Me llevaron a un hospital por allá y el padre se dio cuenta que yo estaba en la parroquia de él en un hospital y me dije, padre, yo quiero que vaya un día a mi parroquia. Le dije, no puedo porque necesito el permiso del obispo, yo soy el canciller. Le digo, no puedo porque solamente tengo un día, ya me voy pasado mañana. Dijo, no importa, va mañana. Le dije, pero en un día, dijo, no me importa, en un día aunque sea con los catequistas. Le dije, perfecto, está bien, pero usted es el canciller, sí. ¿Usted es capaz de encontrar el permiso del obispo para mañana? Dijo, sí. Le digo, bueno, yo voy. Me dijo, lo hacemos en la iglesia. Como son 100, 200 catequistas, con ellos le damos. Le dije, perfecto. Después me llamó como a las 8 de la noche y me dijo, padre, ¿será que lo podemos hacer fuera de la iglesia? Porque en mi iglesia caben 1000 personas y ya van más de 1000 personas inscritas. Le dije, bueno, está bien, fuera. Digo, bueno, entonces afuera vamos a ponerle que sí, que nos lleguen unas... Ahí afuera caben unas 5000 personas. Cuando llegué a almorzar, la enseñanza era a las 4, yo llegué como a las 12 de la tarde para almorzar, ya no cabía una persona. Y había gente afuera. Llegaron más o menos 8000 personas. Era enseñanza y nos fuimos a comer y vinieron varios sacerdotes, como 10 sacerdotes de varios lugares que vinieron a acompañar. Y nos sentamos a comer y decían, padre, ¿nos puede dar a nosotros el secreto? Convocamos a la gente para una reunión un mes y nos llegan 5 personas. Comenzamos a predicar, le predicamos 5 minutos y todo el mundo está aburrido y todo el mundo se va. Usted predicó 4 horas, nadie se fue. En un día, que ni un día completo, se reunió toda esta gente. ¿Cuál es el secreto? Y dijo uno, el secreto se lo digo yo. Yo me imagino que el padre tiene que ser un hombre de oración y un hombre de la palabra. Y ahí está el secreto. Le dije, listo, no se hable más, esa es la verdad. Y hoy les digo a ustedes el secreto. Si lo toman bien, si no, seguimos siendo amigos. Eso es el problema de ustedes. Pero Jesucristo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Lo creemos o no lo creemos? Pero la palabra de Dios ya pasó de moda. No, dice, ¿sabe qué dice Hebreos capítulo 1, versículo del 3 en adelante? Dios, ¿se acuerda que en el 1 dice, en otros tiempos Dios habló a su pueblo? No leímos a Juan. ¿Quién le tocaba a Juan? Antes de irme para allá, busque usted Hebreos 1:3 en adelante. ¿Se acuerdan Juan 2:5? Escuchen, ¿qué dijo la Virgen María? Pero su madre dijo a los sirvientes. A ver, ¿quiénes son los sirvientes? Nosotros. ¿Y qué dijo la Virgen María a nosotros, los servidores de Cristo? Haced lo que Él os diga. ¿Qué dijo la Virgen María? Haced lo que Él os diga. ¿Qué dijo? ¿Qué enseñó la maestra? Haced lo que Él os diga. Listo. Lo demás ustedes lo saben. Cuando ellos hicieron lo que Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Llenen las tinajas de agua. Pregunto, ¿necesitaban agua? No, ¿qué necesitaban? Vino. Jesús se estaba burlando de la gente. La gente necesita vino y Jesús manda a llenar las tinajas de agua. ¿Qué diría yo como servidor? Qué tonto. ¿Qué le pasa a Jesús? ¿Por qué se burla de la gente así? Yo no la voy a llenar de agua, la gente necesita el vino. Llenen las tinajas del agua. La llenaron hasta los bordes. ¿Y ahora qué hacemos? Y el Señor dice, la palabra, llévensela al mayordomo. Llévensela al mayordomo. Y dice la Biblia, cuando el mayordomo probó el vino, él no sabía de dónde venía el vino, pero los que habían servido el vino sí sabían de dónde venía. Pero ¿qué pasó con los servidores? Obedecieron a la palabra. Llévensela al mayordomo. Ellos lo hicieron y vino el milagro.
¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús iba a la última cena? Le dijeron los apóstoles, ¿dónde quiere que comamos la cena de Pascua? ¿Se acuerdan qué dijo Jesús? Vayan a la ciudad del frente. Cuando vayan por el camino van a encontrar un hombre que lleva un cántaro de agua al hombro. Síganlo. Donde él entre, vaya, busquen al dueño de la casa y díganle. El maestro pregunta dónde está preparada la sala. Él le mostrará en la sala superior. Preparen la cena allí. Y dice la Biblia, fueron y encontraron tal y como se lo había dicho. O sea que la Eucaristía también es cuando se cree en la palabra. Fueron y encontraron como se lo había dicho. La Biblia no ha pasado de moda. Observen cómo dice aquí. Hebreos capítulo 1, versículo 3. En el principio, el 1. En el principio Dios habló a los antepasados a través de los profetas. En este tiempo nos ha hablado por medio de su. Si quieren, léalo desde el 1. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. La palabra de Dios por medio del Hijo. Ahora sí sigue el 3. El cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia. El Hijo es Dios. Y el que sostiene todo. Aquí. Respiren profundo. Miren, otra vez. Y el que sostiene todo. Y el que sostiene todo. Con su palabra. Y el que sostiene todo. Con su palabra. ¿Qué es lo que no entiende? Lo sostiene todo con su. Pregunto, a ver, ¿ustedes alguna vez han tropezado con las columnas del sol para que no se caiga? ¿Cómo es? El sol es más grande que la tierra. ¿Y sobre qué columnas tiene? La tierra. ¿Por qué la tierra no se hunde? ¿Qué columnas tiene? Las estrellas, ¿por qué no se caen? ¿Qué columnas tiene? Díganme ustedes, ¿qué es lo que sostiene al sol? ¿Qué es lo que sostiene las estrellas? ¿Qué es lo que sostiene la tierra? La palabra, que los hombres llaman ley. Ley gravitacional, ley no sé qué. ¿Y qué es una ley? Una orden. Dios le dijo al sol, se queda ahí. Y dijo el sol, mande, Señor. Le dijo a la tierra, se queda ahí. Y dice la tierra, mande, Señor. Le dijo al mar, se queda ahí. ¿Se acuerda que un día estaban en la barca y estaba que se todo y los discípulos, Señor, nos vamos a ahogar, ¿no les importa? Se paró y le dio una orden. Le dijo al viento, calma o cállate. Y al mar le dijo, calma. Y sucedió. Y ellos se quedaron admirados. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Por su palabra lo sostiene todo. Eso no nos lo enseñan en el seminario. A nosotros nos enseñan en el seminario cuántos libros tiene la Biblia. A nosotros nos enseñan quién escribió el libro tal. Si fue verdad que Pablo escribió la carta a los hebreos o no. ¿Quién lo escribió? ¿Cuántas cartas escribió San Pablo? Eso sí. Pero creer en la palabra, que lo que está escrito se cumple. Miren, el profeta Ezequiel nos dio un ejemplo. El profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 7, o si quieren lo leemos desde el 1. El Señor puso la mirada en el profeta, y hoy los profetas son ustedes. 37:1. Yahvé puso su mano sobre mí. ¿Sobre quién? Yahvé puso su mano sobre mí. ¿Sobre quién? Díganlo, ¿sobre quién? Sobre mí. Es personal. Es personal, es particular. Y por su espíritu me sacó y me colocó en medio de la vega, que estaba llena de huesos. Me hizo pasar por entre ellos en todas direcciones. Los huesos eran numerosos y cubrían la superficie de la vega,
y estaban completamente secos. ¿Lo entendieron, verdad? Completamente secos. Y ese es el mundo. Ese es el mundo donde usted y yo vivimos. Huesos secos. ¿Y qué le dijo Dios al profeta? Me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo dije, Señor Yahvé, tú lo sabrás. Entonces, Tú lo sabrás. ¿Podrán vivir esos huesos? Humanamente no. Pero tú lo sabrás. Entonces, ¿qué pasó? entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos. Observen cómo Dios le va a dar vida a los huesos. Pongan la lupa, háganle eso. Observen cómo Dios le va a dar vida a esos huesos. Muertos, gente muerta, totalmente muerta. ¿Cómo le da vida? Escúchenlo. Entonces me dijo, Les dirás, huesos secos, escuchad la palabra de Yahvé. ¿cómo le va a dar vida a esos huesos? Les dirás. Huesos secos, escuchad la palabra de Yahvé. ¿Cómo le daremos vida al mundo? Con la palabra de Dios. ¿Cómo ustedes, seminaristas, sacerdotes, le van a dar vida a esos huesos secos en el mundo? Diciéndole a la gente, escuchen la palabra de Dios. Versículo 9. Escuche. Él me dijo, El 7. yo profeticé como se me había ordenado. ¿Cómo profetizó? Ahí está el secreto, muchachos. Ahí está el secreto. Van a decirle a los huesos secos, escuchen la palabra de Dios. ¿Por qué lo va a decir? Porque así se nos mandó. Punto. Punto. No es si usted quiere, si usted no quiere, si usted le vienen ganas, si le gusta, no le gusta, a mí qué me importa. Eso no me importa. Que a usted le nazca leer la Biblia, a mí qué me importa. Que le guste o no le guste leer la Biblia, que tenga tiempo o no tenga tiempo, a mí qué me importa. ¿Está dispuesto usted a hacer que esos huesos tengan vida? ¿Cree que puede tener vida? Predíquele la palabra de Dios, no porque a usted le nazca, porque se le ha ordenado así. Punto. ¿Eso es lo que se nos ha ordenado? ¿O no acuerdan ustedes que se nos ordenó? Tarea para la casa, Marcos 16:15. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea se salvará, el que necesita creer será condenado. ¿Y qué dice San Pablo? Ay de mí, si no predico el evangelio. Pero para predicar el evangelio, ¿qué dice el profeta? Capítulo 3 de Ezequiel. ¿Qué dice el profeta? 3 de Ezequiel. Para predicar el evangelio, ¿qué dice la Biblia que hay que hacer? Ezequiel 3. ¿Qué tenemos que hacer? Y me dijo, hijo de hombre, come lo que se te ofrece, No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué dijo Dios con lupita? ¿Otra vez? hijo de hombre, come de lo que se te ofrece. Come lo que se te ofrece. ¿Qué es lo que Dios nos ofrece? Atención. Come este rollo y ve luego a hablar a la casa de Israel. Primero, come este rollo. ¿De cuál rollo estamos hablando? De la palabra de Dios. Y después que coma el rollo, otra vez, coma. Come de lo que se te ofrece. Come este rollo Come este rollo y miren, primero me tengo que comer el rollo. y ve luego Y luego que me coma el rollo, a hablar a la casa de Israel. después que me coma el rollo, yo voy a predicar a la casa de Israel como se me ha ordenado. ¿Cuál es el fracaso de los seminaristas y de los sacerdotes actualmente? Ir a predicar sin comerse el rollo. ¿O no? Yo una vez iba para Mérida con varios seminaristas y varios sacerdotes
en esos paseos que hacíamos. No sé si ustedes hacen paseos también o salen, aunque sea para allá, para la Virgen de La Paz. Pero el seminario acostumbra hacer así, caminatas y paseos. Bueno, y salimos de paseo así, varios sacerdotes y seminaristas, y nos fuimos. Llegamos a un lugar por Mérida. Y llegamos a Mérida y ya íbamos hambriados. Y uno cuando seminarista come mucho, bastante, le da bastante hambre. Y llegamos y ahora para comer vamos a un restaurante y llegó una señora y se queda viendo y dice, ¿y ustedes quiénes son? Ah, dice el padre, nosotros somos el seminario, soy el padre tal, otro padre. Y los seminaristas dijo, bienvenidos, este restaurante es mío. Ciérrenme las puertas porque no entre más nadie. Yo voy a atender a mis seminaristas y a mis sacerdotes. Yo soy creyente. Pidan lo que quieran, no van a pagar nada. Eso es fantástico, maravilloso. Eso nosotros los ojos nos brillaban. Pedimos, bueno, imagínense, cada quien lo que quería. Pero mientras llegaba la comida, la señora hizo un círculo, la mesa y dijo, yo tengo que aprovechar que tengo los sacerdotes y los seminaristas aquí, los instrumentos de Dios, para aprovechar de hablar con ellos y compartir. Pero yo quisiera primero saber de qué me van a hablar ustedes. Porque yo como claro, me imagino que son sacerdotes y seminaristas, me imagino que son hombres de Dios, pero yo quiero saber si me van a hablar la palabra de Dios. A ver, yo quiero saber quién de ustedes se ha leído la Biblia completa. Nadie. Entonces llegó y le dijo a un seminarista, ¿usted, jovencito, ya se leyó la Biblia? Dijo, no, yo hasta ahora me comencé a leer el Evangelio de San Mateo. Escogió otro y dijo, ¿usted? Y yo ya me leí los 4 evangelios. ¿Pero se leyó la Biblia completa? No. Y comenzó a preguntar. El que más se había leído los 4 evangelios y esporádicamente, por ahí, como Helena en el seminario, en el estudio, porque me mandaron a estudiar los salmos, porque me mandaron a estudiar esto, ¿verdad? Y dijo ella, ¿y ninguno de ustedes se ha leído la Biblia? ¿Y cómo van a predicar la palabra de Dios si no se la han comido? Y digo, ¿y quién ha leído el libro de Sócrates, de Platón? Todos se lo habían leído. Y dijo, qué extraño que ustedes se hayan leído todos los libros esos y no se hayan leído la Biblia, que es palabra de Dios de la cual tenemos que alimentarnos. Pobre del pueblo cristiano cuando ustedes sean cura, que necesiten de la palabra de Dios y ustedes no sean capaces de predicar la palabra de Dios. El pueblo no necesita gilogía, el pueblo necesita es la palabra de Dios. Y nos dio un discurso esa señora y yo hacía como el borrachito. Padrecito! ¡Y dale más! ¡Y dale más! Hubo silencio y ahí la señora pidió permiso, se fue a terminar de hacer la comida y qué vergüenza más grande. Eso eran seminaristas de otro lado. Me imagino que los de aquí ya se leyeron la Biblia. Seminaristas, leamos la palabra de Dios. Nos llamarán locos, eso es verdad. Nos llamarán locos. Pero tenemos que ser locos por Cristo. Nos llamarán fundamentalistas. Pero hay 2 clases de fundamentalistas, ¿lo sabían? El fundamentalista bueno y el fundamentalista malo. El fundamentalista malo es aquel que lee, si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, arráncatelo. Entonces cuando ve a una muchacha bonita, va y se agarra un anzuelo y se saca el ojo. Ese fundamentalista es malo. Pero el fundamentalista bueno es el que fundamenta lo que enseña con la palabra de Dios. Hay un fundamento
Oye, usted no puede construir una casa sin fundamentos. El seminarista fundamentalista bueno es el que fundamenta. Yo tengo que confesarme porque está escrito en tal parte. Yo creo en la Iglesia Católica porque está escrito en la palabra de Dios. Yo creo en el Papa porque está escrito en la palabra de Dios. ¿Ustedes no se han dado cuenta que hoy hace falta sacerdotes fundamentalistas y seminaristas fundamentalistas de los buenos? Porque para nadie es noticia que ahora en las redes sociales hay un grupo de curas supuestamente católicos y un grupo de laicos supuestamente católicos y un grupo de canales de YouTube supuestamente católicos que están en contra del Papa. ¿O no? Por no ser fundamentalistas. Y el Papa no es el verdadero Papa. Son mentiras. El Espíritu Santo se equivocó. El Vaticano II es una mentira. Eso es una tontería. ¿Y por qué lo dice? Porque lo dice el teólogo tal, a mí qué me importa. ¿Me lo puede comprobar con el fundamento que tenemos los cristianos, con la palabra de Dios? No, es que Julano lo dice, usted está repitiendo como un loro. Pero el fundamentalista, el que cree en la palabra y se fundamenta en ella, el fundamentalista bueno, que agarra la Biblia para fundamentarse y no dejarse engañar, ese no anda con tonterías. Y les quiero advertir, queridos hermanos, que hoy hay una corriente protestante, masónica, diabólica, que está en contra del Papa. ¿Sí? Y dicen que el Papa no es el Papa. Y el Papa no me representa. Y el Papa se salió de los límites y hay que buscar otro Papa porque este no es el verdadero que se murió. Estamos sin Papa. ¿Y por qué lo dice? Porque no me gusta el Papa. Yo quisiera darles un regalo hoy. El Papa es el vicario de Cristo que Él dejó en la iglesia. Pero el Papa no me gusta porque hizo esto. ¿Eso es verdad? Puede ser que no le guste, pero no quiere decir que porque no le guste, deja de ser el Papa. Es que el Papa es un pecador. Ay, sí, descubrió América. ¿Nunca he escuchado una misa con el Papa? Pongan cuidado que el Papa es un pecador. ¿Cómo comienza el Papa en la misa? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi gran culpa. No le echan la culpa a nadie. Y luego, ¿sabe qué dice el Papa? Por eso no me juzguen ni me condenen. Y por eso no digan que yo soy un Papa malo o que yo ya no soy el Papa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y también a ustedes católicos que no me critiquen, que no me calumnien, que no me insulten, que no me desprecien, sino que rueguen. ¿Cómo es? Ruego, por eso, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y después dice, Dios Todopoderoso, tenga misericordia. No dice de ustedes, dice de nosotros porque yo estoy metido en el mismo saco. Ay, sí, descubrieron América. El Papa no es pecador. O el Papa es pecador, perdón. Descubrieron América. El Papa es un pecador igual que ustedes y yo. Pero es el que Cristo ha colocado en la iglesia para pastorear a su rebaño. Y ahorita la ideología que hay mundana, satánica, es en contra del Papa, porque herirá el pastor y se dispersarán las ovejas. Cuidado, muchachos. Si ustedes quieren ver el fundamento, de allí que tenemos que ser fundamentalistas, bueno, fundamentarnos en la Sagrada Escritura, de lo que estoy diciendo, San Lucas capítulo 22, versículo 31. San Lucas 22, 31. Y entonces ustedes comprenderán
que Jesucristo ya nos advirtió. ¿Qué nos advirtió? Uno, que el Papa tenía el privilegio de ser aquel elegido y que Dios ha puesto los ojos en él para guiar a su pueblo. Segundo, nos advirtió que el Papa era un pecador, pero nos advirtió que siendo pecador, era el que Dios había colocado para fortalecer la fe de sus hermanos. Va, escuchen. Simón, mira que Satanás, Ahí aparece el diablo. Mira que Satanás, profecía de Cristo, enseñanza de Cristo. Mira que Satanás ha solicitado el poder sacudirlos como trigo. ha pedido permiso para sacudir a la iglesia como se hace con el trigo. Pregunto, ¿no estamos en ese tiempo? Estamos en el tiempo en que Satanás está sacudiendo a la iglesia como se hace con el trigo. Unos obispos por allá, unos curas por allá, unos laicos por allá, unos canales de YouTube por allá, que usted no sabe qué creer. Zarandeado como el trigo. Unos curas dicen una cosa, otros dicen otra, otros obispos dicen una cosa, otros dicen otra. Zarandeado los escándalos que hay en la iglesia. Y eso ya estaba escrito. Dios le dio permiso a Satanás. Repítalo. Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder sacudirlos como trigo. Ha pedido permiso para sacudir a la iglesia como trigo. Aquí no hay nada escondido. Ustedes no están descubriendo América. Ya Satanás está haciendo su trabajo. Pero oigan, seminaristas queridos, yo creo en la palabra. Por eso les hablé que el secreto, ¿cuál es? Creer en la palabra. ¿Y cuál es mi problema? Que creo en la palabra. ¿Y por qué soy cura? ¿Y por qué me mantengo en la iglesia? Porque creo en la palabra. ¿Qué palabra? Escuchen. Pero yo he rogado por ti. ¿Satanás está zarandeando la iglesia? Sí. ¿Pero qué dice Cristo a Pedro? Yo he rogado por ti. Listo. Si Jesucristo rogó por Pedro, mi respeto al teólogo que diga tal cosa, o al cura que diga tal cosa, o al seminarista que diga tal cosa, mis respetos. Pero yo creo en la oración de Cristo. Yo he rogado por ti. A ver, ¿sigue usted? Yo he rogado por ti. Para que tu fe no desfallezca. Por eso estoy unido al Papa. Porque a pesar de que el diablo zarandee la iglesia, Jesús ha rogado por él, ¿para qué? Tu fe no desfallezca. Entonces yo me agarro del Papa para que mi fe se mantenga viva. Yo he rogado por ti para que tu fe, ahí no está diciendo que el Papa no sea pecador, está diciendo que el Papa es garantía de la fe de la iglesia. Así lo rogó Cristo, así lo suplicó Cristo, que es Dios y no puede fallar. Si alguien ha visto más escándalos en la iglesia en esta vida, yo. Sí. Misionero de la Misericordia, con la autoridad de perdonar los pecados reservados a la santa sede de los obispos, pecados de los obispos y de los curas y de los laicos. Reservado a la Santa Sede, en el mundo entero. Y viendo cosas. ¿Y por qué me mantengo en la fe? Porque yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Y yo digo, la mía tampoco me voy abajo. Me agarro del Papa. ¿Qué es pecador? A mí qué me importa. ¿Quién no es pecador? ¿Quién? El que esté sin pecado que lance la primera piedra. Ay, sí. Ay, sí, ¿acaso aquellos que dicen que el Papa es un pecador, acaso ellos no son pecadores? Ay, sí. No dijo Jesús, ¿por qué mira la basurita que tiene entre hermanos en el ojo y por qué no mira la viga que tiene en el suyo? Sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo, hipócrita. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga
Miren, hermanos, estamos hablando de los valores cristianos, de los tesoros cristianos, de aquellas virtudes teologales que nos ayudan a ser santos: fe, esperanza y caridad. Una de las virtudes más grandes, la fe. Y para que la fe no se venga abajo, Jesús rogó por Pedro. Y para yo mantener esa fe en la iglesia, para yo mantener esa fe en Cristo, tengo que aferrarme al Papa. Y cuando yo renuncio del Papa, renuncio de la fe en Cristo. La fe se va para abajo, porque el diablo está haciendo su trabajo, zarandeando. Ahora, que alguien me tape la boca mostrándome donde diga que la fe de Pedro se va para abajo, donde diga que eso se va a acabar y que el Papa va a ser la bestia, el anticristo, que el Papa va a ser falso y que se va a destruir la iglesia. Que alguien me lo muestre, sea cura, sea obispo, sea teólogo, a mí que me importa, que me lo muestre. Porque tengo un problema. Yo no creo en los hombres, yo creo en Dios. Yo creo en la palabra. Y el que cree en la palabra es creyente. El que cree en los hombres es creyón. Y si ustedes son creyones, me lo perdonan. ¿Me perdonan? Para que tu fe no venga abajo. Y escuchen, vean que el Papa es un pecador. Véanlo. Otra vez, repítalo de nuevo. Simón, Simón. Simón, Simón, sábete que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú. Miren que el Papa es un pecador. Cuando hayas vuelto. Otra vez. Y tú. Cuando hayas vuelto. Otra vez. Y tú. Cuando hayas vuelto. ¿Qué significa cuando hayas vuelto? ¿Que es pecador o que no es pecador? ¿Que tiene que volver a Cristo cada día como todas las personas? ¿Sí o no? Que Él va a pecar. Que Él también se tiene que confesar. Y Él se confiesa. Porque Él tiene que volver, todos los días tiene que volver a Cristo. Como todos nosotros. Y tú cuando hayas vuelto, entonces está diciendo que es un pecador, que tiene que volver a Cristo, pero que la oración de Cristo y el puesto que Cristo le ha dado y la gracia que Cristo le ha dado, le permite volver a Cristo. No dice, no podrá volver, querrá volver y no volverá. No, dice, y tú cuando hayas vuelto, o sea que sí tendrá el arrepentimiento, sí va a reconocer sus errores, sus pecados. Y tú cuando hayas vuelto, atención, seminaristas, sacerdotes, obispos, cristianos del mundo entero, ¿creen en la palabra o no lo creen? Aquí viene. Tarea del Papa en la iglesia. Confirma a tus hermanos. Tarea que Cristo le dejó al Papa. Confirma a tus hermanos. Tarea que Cristo le dejó al Papa. Confirma a tus hermanos. Y si yo no me aferro al Papa, ¿qué pasa? ¿Me va a confirmar en la fe? Cuando el diablo zarandea en la iglesia, está zarandeado y no vio a algunos obispos de Alemania zarandeados por el diablo, otros sacerdotes del mundo entero zarandeados por el diablo, y ahora se creen más papistas que el Papa, laicos y seminaristas, más papistas que el Papa. ¿Qué pasó? Si ustedes leen Juan 21:15, ustedes van a ver que Jesucristo dice que el Papa nos debe identificar a nosotros y nosotros identificarnos con el Papa. Que todos nosotros tenemos que tener presente que Dios ha dejado a ese hombre con una misión dentro de la iglesia. Escuche. Después de haber... Si quiere, es que esta traducción es... ¿Ah? Si hay otra latinoamericana que traduzca igual que esta, porque es que... Présteme, ¿que sea latinoamericana también? No, esa no es latinoamericana. ¿Latinoamericana? Esa. ¿Esta es latinoamericana también? No, Jerusalén. ¿O por qué la traducción son distintas? Porque aquella es latinoamericana de Jerusalén, pero esta es Jerusalén solo. Ah, bueno, no importa, dale con esta. Pero esta tiene una traducción más... Va, no importa, vamos a trabajar con estas dos. Va. Juan 21:15. Juan 21:15. Cuando terminaron de comer, Los apóstoles con Pedro. Jesús dijo a Simón Pedro:
a ese que reconocemos como Papa. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Estos eran los apóstoles que estaban ahí con ellos. Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Mis corderos. Ayúdenme. ¿Los corderos de Cristo los va a apacentar? Pedro, el Papa. Pero el Papa a mí no me representa. Ah, ya entiendo. Usted no es cordero de Cristo. Porque a los corderos de Cristo los representa Pedro y los pastorea Pedro. Por segunda vez. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. ¿A quién representa Pedro? ¿A quién va a cuidar Pedro? Solo y únicamente solo a los que son ovejas de Cristo. Si usted es un cura que el Papa no lo representa y que el Papa no lo pastorea porque usted no quiere, usted no es de las ovejas de Cristo. Muy cura, mis respetos. Si usted es un obispo, como el obispo de Alemania, pero no quieren dejarse representar por el Papa, mi respeto, pero no eres de las ovejas de Cristo. ¿Me ama más que estos? Apacienta mis corderos. Apacienta o pastorea mis ovejas. Dos cosas, cuidar las ovejas y pastorear las ovejas. En primero, pastorear significa llevarlo a buenos pastos, darle comida. Y cuidar es para que el lobo no se la coma. Y esas dos tareas se las dio Cristo a Pedro. Y Pedro nos tiene que representar a todos. Pues es el pastor que cuida el rebaño, las ovejas de Cristo. Y cuando usted dice, el Papa no me representa o yo no creo en el Papa no es el vicario de Cristo, el Papa usted se está saliendo del rebaño de Cristo, de las ovejas de Cristo, porque a Pedro le dio la potestad de cuidar y pastorear las ovejas de Cristo. Pero somos libres, podemos salir. Pero es que el Papa es un pecador, vuelven a la misma. Entonces escuchen algo. Mateo capítulo 16, versículo 18, ¿se acuerda cuando Cristo funda la iglesia? Mateo 16, 18. ¿Qué pasa? ¿A quién le dio la llave del reino de los cielos? A Pedro. Y si usted se sale de esa iglesia y usted no quiere a Pedro, ¿y quién tiene la llave del reino? Pedro se va a quedar por fuera. Pero no solamente dice que el diablo va a atacarla, pero que no puede destruir la iglesia. A ver, venga. Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. A esto replicó Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Más claro no canta un gallo, Cristo tiene una iglesia. Segunda enseñanza, ¿el diablo la va a atacar? Dale. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿La va a atacar? Sí. ¿La va a destruir? No tengan miedo. Ah, es que la iglesia va a ser destruida. Es que el Papa va a destruir la iglesia. La iglesia no la destruye ni el diablo. ¿No creen en la profeta Jesús? ¿En la profecía de Jesús? Ah, no, pues yo creo en la profecía de Petronilo. ¿A mí qué me importa? Es que yo creo en el teólogo tal. ¿A mí qué me importa? Yo creo en Cristo, en su palabra y en lo que enseña la iglesia. Los teólogos no son la iglesia. Lo repito, los teólogos no son la iglesia, son parte de la iglesia. Pero los teólogos pueden pensar distinto a la enseñanza de la iglesia. Depende de la rama que agarre o de la línea que agarre. Lo que a nosotros nos mantiene en la iglesia no son los teólogos, es el Papa y la jerarquía de la iglesia, la doctrina, el magisterio de la iglesia. ¿Me captan? Los teólogos nos iluminan, unos nos iluminan al revés. Sí.
Porque hay teólogos locos. A San Cristóbal vino un teólogo loco. ¿Sí? Teólogo loco. Doctor en teología, venía de Roma. Para darle la enseñanza a los curas y a los seminaristas. Y comenzó a decir que no existía ni el infierno ni el purgatorio, que eso era mentira, era un invento de los curas. ¿Qué cuentos? Y ningún cura se levantó a decirle la verdad. Y ningún seminarista, los seminaristas comenzaron a temblar y nada. Y en eso yo iba pasando el seminario y entré al seminario y me dice un sacerdote, me dice, Toro, ¿usted qué opina de un teólogo que diga que no existe el infierno ni el purgatorio? Y le dije, está loco. Y llegaron los seminaristas, es un teólogo, nos está diciendo que no existe ni el purgatorio ni el infierno. ¿Usted qué opina? Está loco. Pero nadie es capaz de decir nada porque es un teólogo, es doctor en teología y viene de Roma. A mí que me importa. Pero venga porque, no, yo voy apurado. Solamente voy a comer y me voy. Y nos sentamos a comer en el comedor de padres, todos los padres. Y yo soy un señor extraño ahí, pero yo no sabía que era el teólogo. Pensé que era otro padre más que venía de otro lado. Y el padre que estaba al lado mío era un padre muérgano. De aquellos, ¿sabe que siempre hay un padre muérgano? Y me dice, padre Toro, pues mire, el padre estaba aquí, el teólogo estaba aquí y yo estaba aquí. Y me dice, padre Toro, ¿usted qué opina del que diga que no existe el infierno y el purgatorio? Le dije, ¿está loco? ¿Y usted tiene algún fundamento bíblico? Le dije, claro que sí, yo le puedo mostrar a quien sea con la Biblia. Y le dije algunos capítulos, le dije, sí. Y él se reía. ¿Y los otros curas? Pero yo no entendía nada. Cuando salí de ahí, me dijo el padre, ¿sabe por qué le pregunté? Le dije, no. Dije, porque que estaba al lado suyo el teólogo que viene de Roma diciendo que no existe el purgatorio ni el infierno. Y ahorita está dando la charla de eso y ahorita continúa. Le dije, bueno, está bien. Busqué mi Biblia y me senté de primero. Esperando que continuara. Y el padre al lado mío. Yo quiero ver. El hombre habló como media hora, una hora, y no tocó el tema que traía. Me fui por otro lado y yo esperando. Como no tocó, yo tenía que irme y me fui. Y después me contó el padre, no más usted se fue. Continuó con el purgatorio y el infierno diciendo que eso era mentira. Y yo no tenía tiempo para, tenía un retiro, estaba de paso. Hay teólogos locos. Pero no le cuenten a nadie. Bueno, por eso usted y yo tenemos que aferrarnos al magisterio de la iglesia, a la doctrina de la iglesia, a la jerarquía de la iglesia. Los teólogos no pueden aportar. ¿Me captan? Entonces le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno jamás la podrán vencer. ¿La van a atacar? Sí. Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes como hace con el trigo. Sí, la van a atacar. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. No la podrán vencer. No se asusten, seminaristas, no se asusten. Nadie va a vencer la iglesia. Que la iglesia ahora sí se acabó. Ahora sí se acabó porque este es el antipapa. Les patina el coco, no creen en la palabra. Y luego dice Jesús, escuche a Pedro. A ti. A Pedro. ¿Qué le dice a Pedro? A ti. A Pedro. Al Papa. ¿Qué le dice a Pedro? A ti. No a Petronilo ni a Pánfilo. ¿Qué le dice a Pedro? A ti. A ti, Pedro. Te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Lo ven o le presto esta lupa grande? Para que lo vean. En Pedro Jesús tuvo toda la confianza que le entregó las llaves. Entréguenle la llave usted a cualquier tonto, la llave de su casa. Donde tenga un gran tesoro. No lo va a entregar las llaves. Jesús le entregó las llaves del reino, el tesoro más grande. Se la dio a Pedro. ¿Le tiene confianza o no? ¿Y por qué le tenía confianza? Porque yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. ¿Entienden? ¿O qué es lo que no entienden? A ti te doy la llave del reino de los cielos. Ahora salen por internet diciendo
La llave la tengo yo. ¿Saben del loquito, no? Dijo el dueño del manicomio, voy a soltar todos los locos porque ya no hay plata aquí en Venezuela para darle comida a los locos. Que vayan y comen en su casa. Pero es así, el loco que no esté loco, el loco que siga loco lo traemos. El que no esté loco se va. Vamos a hacer una prueba. Y pintó en la pared una puerta delante de los locos. Y digo, el que me abra esa puerta se va. Aquí está el manojo de llaves. Hagan la fila. Y todos los locos haciendo la fila. Y llegó el primero a abrir y nada que podía. Y había uno atrás que se reía. ¿Cómo llama usted? Uno que se llamaba Jesús Manuel. Y se reía allá atrás, se reía. Y entonces el dueño del manicomio le dice, ay, aquel se dio cuenta la cosa. Y se va y le dice, ¿y usted por qué se ríe? Dice, porque es una parranda de loco. ¿No ve que es una parranda de loco? ¿Por qué una parranda de loco? Usted no se da cuenta que están con ganas de abrir esa puerta. Esa puerta no la pueden abrir. ¿Y por qué no la pueden abrir? Digo, porque la llave la tengo yo aquí en el bolsillo. Más loco todavía. Pero miren ustedes. Así están en las redes sociales. El Papa no tiene las llaves las tengo yo aquí en el bolsillo. Más papitas que el Papa. Mentiras. Jesús le dio la llave del reino a Pedro. Ahora, ¿quieren entrar? Aférrense al Pedro. Pastorea mis ovejas. Para que tu fe no venga abajo, fortalece a mis hermanos, a tus hermanos. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Por algo le dio la llave del reino de los cielos. Fundó la iglesia y le dio la llave del reino de los cielos a Pedro. Para asegurarte a ti, seminarista, a mí, sacerdote, que solo y únicamente solo, aferrándonos al pastor que Cristo dejó en la iglesia, nosotros podemos vivir la fe como Cristo la dejó y alcanzar la santidad. ¿Se acuerdan de Martín Lutero que se apartó de la iglesia y San Francisco de Asís que se aferró al Papa y a la iglesia? ¿Y quién llegó a ser santo? ¿Y quién fue el que verdaderamente transformó la iglesia? San Francisco. ¿Qué hizo Martín? Dividió la iglesia. Y usted también hará lo mismo si no se aferra al Papa. Y a ti te doy la llave del reino de los cielos. Y le dio poder, autoridad. Lo que ates quedará atado. Escuche. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Tiene autoridad. Tiene autoridad. Pero ojo, tiene la llave del reino. Cristo le dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tiene autoridad en la tierra y en el cielo. Tiene autoridad. Pero es un pecador. Sí es un pecador. Porque exactamente después, estamos leyendo como el versículo 19 ya. ¿Sí? Viene el 20, ¿verdad? Exactamente después de haberlo fundado la iglesia en Pedro, de haberle dado la llave, de haberle dado la autoridad, Jesucristo nos grita que sí, Pedro es un pecador, pero que sin embargo es el que él dejó en la iglesia. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿No está de acuerdo? Cuando usted sea Dios, lo hace de otra manera. Pero ahorita se la cala. Porque es la iglesia de Cristo. Vean, que inmediatamente después que funda la iglesia y le da la llave a Pedro y la autoridad a Pedro, viene a decirnos a todos nosotros que no se escandalicen cuando escuchen que el Papa es un pecador. Porque es pecador. Y eso no nos escandaliza. Pero es un pecador que se arrepiente y pide perdón y se confiesa como cualquier persona. Yo no vine por los justos, yo vine por los. A nosotros lo que nos admira del Papa no es que sea un pecador, sino que sea infalible, que Cristo oró por él para que su fe no venga abajo, y que él tiene que fortalecer a sus hermanos, y que él es el pastor que tiene que cuidar a las ovejas, y que tiene la llave del reino de los cielos. Eso es lo que a nosotros nos importa, que sea un pecador o que cometa pecado, tal pecado o este pecado. A mí qué me importa, yo no soy el juez de él, no le voy a pedir cuentas, Dios no me nombró juez de él. Yo tengo que creer lo que él dice. Miren que Jesús dice que verdaderamente llegará un momento en que Pedro va a pecar como cualquier persona. Escuche. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen. El 21, para no leer eso. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén
y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle diciendo: A Pedro se le subió el poder. Yo aparte y comenzó a reprender a Jesús. A bárbaro. Qué atrevido. Es un pecado. Diciéndole: Ni se te ocurra, Señor. Viene a darle órdenes a Jesús. A decirle a Jesús lo que tiene que hacer. Ni se te ocurra, Señor. De ningún modo te sucederá eso. Y Jesús viene a decirnos que el Papa es un pecador. Escuche. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás. ¿Qué le dijo a Pedro? Quítate de mi vista, Satanás. Al que acaba de decirle sobre esta iglesia, sobre esta piedra que es mi iglesia, a ti te doy la llave del reino de los cielos, lo que ate quedará atado, lo que desate quedará atado. Sí, Señor, a ese mismo. Entonces, ahí ya Cristo entonces va a destruir la iglesia y va a nombrar a otro de pastor. No, Señor, lo va a seguir dejando, porque su oración vale. Yo he rogado por ti. Cuando tú vuelvas, fortalece a tus hermanos. No le quita el... Jesús sabía que Pedro era un pecador. Y no le quitó el poder. Y no le quitó las llaves. Por eso se acuerda que lo negó 3 veces. Y no le quitó el poder. Y no le quitó las llaves. ¿Se lo hubiese quitado? Apártate de mí, Satanás. Solo me sirves de escándalo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces la Biblia está diciendo que el Papa siempre tiene que luchar contra la tentación número 1 del Papa: dejarse llevar por los hombres. Y siempre tiene que volver al Señor, pensar como Dios y no como los hombres. Pero no solamente el Papa, toda autoridad, también los obispos. Pero no solamente los obispos, también los curas. Pero no solamente los curas, también los seminaristas. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? A dejar de pensar como los hombres y a comenzar a pensar como Dios. Y para eso tenemos que meter la palabra de Dios aquí, para poder pensar como Dios y no como los hombres. Pero por eso Cristo destruyó la iglesia o sacó a Pedro de allí. No, siguió siendo el Papa de la iglesia, el jefe de la iglesia. Queridos hermanos, no se escandalicen. ¿Por qué un obispo pecó? ¿Por qué un cura pecó? ¿Por qué el Papa pecó? Somos humanos. Y el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Eso lo hacen los protestantes para engañar a la gente. ¿Usted no se recuerda lo que dice Juan, primera de Juan, capítulo 2? Sí, creo que es. Si no, se la quedo debiendo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Creo que es. A ver, si no es, se la quedo debiendo. Donde dice que nosotros somos pecadores, dice, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Somos pecadores? Ay, sí, eso es un gran problema. No, para nosotros los cristianos no es un problema. ¿Por qué? Porque ahí tenemos a Cristo, que nos va a perdonar. A ver, ¿usted que no quiere leer más? 2:1, a ver. ¿Qué dice? A ver si es. Hijitos míos, que les he escrito esto para que no pequen. Ajá, ¿qué? Sí es. La pegué. Escuche. Hijitos míos, Hijitos míos. les he escrito esto para que no pequen. ¿Qué es lo que Dios quiere? Pero no estamos exentos de eso. Somos humanos de carne y hueso y vamos a pecar. Les he escrito esto para que no pequen. Y el Papa, pues la petición de Dios es que no pequen. Pero escuchen. Pero si uno peca, descansen todas las almas del purgatorio. Luchamos por no pecar. Pero aún luchando por no pecar, siempre vamos a pecar. Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. Pero si alguno peca, no se vaya. Pero si alguno peca, ¿qué pasa? tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. No se preocupe. Por eso le dice, cuando hayas vuelto. Tenemos un defensor ante el Padre. Repítalo.
Tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Y si tenemos un defensor en Cristo Jesús, entonces tenemos remedio para el problema del pecado. Y yo creo que ya es el tiempo, voy a ir terminando. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 en adelante. Porque el problema es, y si es un pecador, eso no es problema. Hay solución. Y el Papa es un pecador, si es un pecador, eso no es problema. Eso tiene solución y Dios le dio la solución. A nosotros lo que nos interesa es saber, y está escrito, que Cristo lo dejó como jefe de la iglesia, con la llave del reino, con la autoridad de quedar atado, con la autoridad de pastorear y guiar a sus ovejas, y yo tengo que dejarme guiar por él, porque tú cuando haya vuelto fortalece a tus hermanos en la fe. Y yo me quiero dejar fortalecer lo que dice Cristo. Escuche, ¿hay remedio? Sí hay remedio, escuche. Pero si caminamos en la luz, tal como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. ¿La sangre de Cristo nos purifica de todo? ¿Y ahora cómo nos limpia la sangre de Cristo de todo pecado? Él murió hace 2000 años. ¿Cómo llega hasta nosotros esa sangre a limpiarnos? Presten atención, presten atención. Si decimos no tenemos pecado, Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos. lo primero que tenemos que hacer para que Dios nos perdone, ¿qué es? Reconocernos pecadores. También el Papa. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Y no hay verdad en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, Si reconocemos nuestros pecados, ¿cómo lo dice esa traducción? Venga para acá, la misma traducción de la Biblia de los evangélicos. Pero si confesamos nuestros pecados, Pero si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo nos perdonará nuestros pecados. pero si confesamos nuestros pecados, no hay ningún problema. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero el detalle sería reconocer que somos pecadores y confesarnos. Y ustedes ven que el Papa se reconoce pecador y también se confiesa. Y todos vamos en el mismo camino. Vamos en la barca de Cristo. Y la barca de Cristo es la iglesia. ¿Y quién iba manejando esa barca? Pedro. ¿En cuál barca se montó Cristo? En la de Pedro. Y cuando pescaron, llamaron las otras barcas. Pero Pedro era el que iba manejando la barca de Cristo. Papá Dios, te doy gracias por la oportunidad que me brinda de compartir con los hermanos seminaristas. Te pido que esta palabra de Dios que hoy hemos sembrado crezca y germine en la mente y el corazón de cada uno de ellos. Señor, que no seamos sordos a tu voz y que comencemos a tener un fundamento en lo que creemos basado en las Sagradas Escrituras. Que no nos dejemos engañar por las ideologías, por diversas clases de teologías, sino que nos mantengamos en la doctrina de la Iglesia, bajo el magisterio de la Iglesia, fundamentado y sustentado por las Sagradas Escrituras. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Queridos seminaristas, he tratado de decirles a ustedes la esencia de la vida del sacerdote. Si agarran este consejo, le irá muy bien. Si no lo agarran este consejo, mañana serán curas fracasados. Mañana se van a quemar. Se van a quemar. No tendrán sentido en la vida. Pero si agarran este consejo, serán felices, se salvarán ustedes y salvarán muchas almas para Dios. Ánimo, ustedes han escogido la mejor parte que nadie se la quitará. Si no nos vemos aquí en la tierra, nos vemos en el cielo. Allá los espero.